¿Sí? ¿No? ¿Abrirlo? Lo invito a abrir Segunda de Samuel. Capítulo 11. Segunda de Samuel 11, versículo 1. Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, que él era el capitán, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, al capitán del ejército que estaba en batalla: envíame a Urías Eteo, el marido de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. Y dijo David a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en la más recio de la batalla, y retiraos de él. O sea, como muchachos, pónganlo en la primera fila y déjenlo ahí solito, para que sea herido y muera. Hasta ahí. ¿La siguió la historia? ¿La tiene? Dice que era el tiempo donde los reyes salían a la guerra, a la batalla, ¿sí? A conquistar la tierra. Envió a Joab, que era el capitán de su ejército, a todo Israel, y él se quedó, dice, en Jerusalén. Se quedó en su palacio, se quedó en su casa.
Sale a caminar así, distendido, relajado, libre de compromisos. Hoy, si fuera argentino, David con un fernet, si fuera cordobés, salió a caminar al terrado y ve a la vecina del otro lado que se estaba bañando. La codició, le gustó, mandó a preguntar. Es la mujer de Urías, que está en batalla. Bueno, decirle que venga. Nadie se resiste al rey. El rey hizo abuso de autoridad, la trajo, durmió con ella. Yo calculo que debe haber dormido más veces. En un momento ella le hace saber que está embarazada. Entonces dice David, ¿qué hay que hacer? O sea, no puedo, esto hay que cubrirlo. ¿Quién era el marido de la chica? Urías, Eteo. ¿Dónde estaba? En batalla. Tráelo. ¿Y cómo relata? Tome nota que la mujer dice que antes de irse a su casa se purificó de su inmundicia, de su pecado. Se había acostado, había engañado a su esposo. Entonces envió a decirle a Joab que le trajera a Urías, y descendió, dice, a la casa, y estuvo con David, y le dice, desciende a tu casa, lávate los pies. Y Urías, saliendo de ahí, no fue a su casa, sino que durmió a la puerta de la casa del rey. No fue a su casa, él quería que él se acostara, que se relajara, que tuviera relaciones otra vez con su esposa, y que el que iban a hacer no fuera de David. Como no había ADN, que fuera del pobre Eteo, del pobre Urías. Pero le salió el tiro por la culata porque el Urías, Eteo, era extremadamente honrado y fiel. Fiel a todo. Dice, ¿cómo no descendiste a la casa? ¿Cómo no fuiste? Un hombre que se cansó, que viene de la batalla, se pegó un buen baño, su mujer lo espera. Y Urías le respondió en el 11, el arca donde está la presencia del Señor, e Israel y Judá están bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo luchando, y yo entraría en mi casa a comer y beber y dormir con mi mujer. Lejos esté de mí, diría. Por vida tuya, le dice el rey David, por tu vida, la vida de tu alma, que yo no haré esa cosa. Esto lo desobedezco. Yo no me puedo ir a relajar, a tener una noche de pasión, de spa, cuando tengo a mis compañeros en batalla. La presencia del Señor está en batalla, bajo una tienda. Dirían, como le decían a Elías, vive tu alma y vive Jehová, que no te dejaré, le decía Eliseo. Jamás. Bueno, quédate 2 días más. Este está loco. Vamos a comer y vamos a beber. Hay unos amigos que hicieron un asadito, un vacío. Quedarte a tomar, a comer. Y lo buscó de embriagar para que se fuera. Faltaba que lo llevaran a la cama y lo acostaran con la mujer. Pero igual así comió, bebió, lo embriagaron, y al salir, y él salió a la tarde a dormir en su cama. ¿Pero dónde? Con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa. Sí, la tenía hasta los ojos puesta, pero a su casa no fue. Nunca iba a deshonrar su lealtad a Dios, a sus compañeros, al capitán y al mismo David, que lo había engañado y lo seguía engañando. ¿Qué hizo David? Escribió una carta, lo llamó al capitán, a Joab, y le dijo, tomá, lleva esta carta
¿Y quién la llevó a la carta? Urías. Su carta de muerte llevó. Porque en la carta decía, pónganlo en la primer fila de batalla, donde está la parte más recia, donde caen como muñecos, donde están los valientes. Ahí pónganlo. Y déjenlo. Entregado por completo. Y así sucedió. Recibieron la carta. Urías, vos que sos fiel al Señor, el rey te manda a estar en la primera fila. Con mucho gusto. Pero le llega la noticia al rey David. Murieron unos cuantos y en el medio ahí entre ellos muere Urías Eteo. Le avisan a Betsabé. Betsabé hace duelo. Cuando termina el duelo, ¿qué hizo David? Está todo listo, toda mía. La fue a buscar, se vino al palacio y tuvieron el hijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó al hijo? El hijo murió. ¿Por qué murió el hijo? Por el pecado de sus padres. ¿Quién aparece después? El profeta Natán. Y le cuenta la historia al rey. Vos sabés que hay alguien que hizo esto, y le describe lo que él hizo, pero nunca se dio cuenta que era él. Le describió todo lo que él hizo y David dijo, ese merece la muerte. Ese. Y el profeta Natán le dice, ¿sabés quién es ese? ¿Querés que te dé el nombre? Oh, por supuesto. Ese sos vos. Y ahí se le cayó el velo de la ceguera. Tenía tanta autoridad, había conquistado todo, había reinado todo. Dice la palabra que no había territorio por conquistar más, porque él lo había conquistado todo. Él había hecho todo el reinado perfecto hasta este punto. ¿Qué consecuencias sufrió? La pérdida de ese hijo. Y le dijo Dios, la historia es larguísima, está reducido en segundos. Este reino no terminará, quedará un solo mandato más, por amor a vos y por amor a Salomón. Después vino Salomón, que fue el último reinado, el último rey que tuvo. Hasta ahora no ha habido más rey. ¿Cuál va a ser el último rey? Jesucristo, en los 1000 años. Pero tenía otro hijo que se llamaba, empieza con A, Absalón. Dice que la cabellera de Absalón era tremenda. ¿Pero qué hacía Absalón? Por la consecuencia del pecado, Absalón empieza a caer. Absalón se empieza a sentar a la puerta de la entrada de la ciudad y empezar a hablar mal del padre, del reinado, y empezó a oponerse, empezó a sabotear el reinado de David. Lo empieza a sabotear para tomar él el lugar. Y empieza a sabotear y a tomar el lugar con sus soldados, con sus capitanes y con todo. Y tanto llegan que lo persiguen para matarlo, que va corriendo en el caballo, si alguno no leyó la historia, con su cabellera larga, va al galope y pasa por abajo de unas plantas y su cabellera se enrieda en los árboles. El caballo sigue y él queda colgado de los pelos. Y cuando llega el capitán, lo encuentra colgado, lo mata. ¿A dónde nos lleva el Señor con toda esta historia? David se tendría que haber ido a la guerra. Todos los reyes se iban a la batalla.
Él se quedó en su casa. Él se relajó. Él se desentendió de todo. Mandó, diríamos, delegó. No, vos tenés que delegar. Y cuando uno se relaja, cuando uno entra en esa situación de que uno se despreocupa, uno se desentiende, uno en vez de ir a servir al Señor, se queda en casa. Por eso el Señor dice en Hebreos, si no me equivoco, 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a faltar a las citas que el Señor te prepara, a su servicio, a la iglesia, así no tengas nada que hacer, vos empezás a faltar. Es tiempo muerto, es tiempo donde el enemigo empieza a obrar en vos. ¿Y qué te empieza a hablar? A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Te presenta otras cosas de distracción para que tu mente se distraiga. Y cuando ya querés acordar, orás menos, lees menos la palabra, te congregás menos. ¿Es pecado? No, es una advertencia que te dice el Señor. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque para el enemigo es más fácil agarrarlo afuera, agarrarlo en la comodidad del sillón mirando un partido de fútbol en vez de estar adorando al Señor. Por ejemplo. Y estuvo en el lugar donde no tenía que estar David. David debía estar en ese lugar cuando terminara la batalla y viene todo su ejército, ¿sí? Ahí tenía que volver a su casa, pero no tenía que quedarse en su casa. Y al quedarse en su casa, se le escaparon la tortuga, se le escaparon los perros, se le escapó todo a David. Miró lo que no tenía que mirar, la vio bañándose, imaginen. Se olvidó de Joab, se olvidó de la batalla, se olvidó de qué, de la presencia de Dios que estaba bajo una tienda, se olvidó de sus compañeros, se olvidó de todo. La vio y dijo, muchacho, ¿quién es? Y a veces nos pasa eso a nosotros. Yo he visto muchos hijos de Dios caer en esta situación, y no por ver a otra mujer, sino por otra cosa que te distrajo, que te sacó de la presencia del Señor. Te olvidaste de orar, te olvidaste de su presencia, te olvidaste de buscar su presencia, te olvidaste de un montón de cosas que son santas, que son dignas, que son puras. Te olvidaste, como dice Filipenses 4, 8 y 9, pensando en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre. En eso pensar, dice el Señor. David no pensaba en todo lo amable, pensaba en todo lo impuro, en todo lo que... Y estuvo todo muy lindo a la ceguera que él tenía. Y a veces nosotros estamos ciegos, como estuvo David. Estamos ciegos. No podemos ver, no podemos vislumbrar que por el camino en el que vamos o en la actitud que tenemos estamos yendo mal. No lo podemos vislumbrar. Por eso sirve la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, ¿qué es? Es luz. Es lumbrera a tus pies, dice, para que no tropieces y caigas en la zanja del pecado. David cayó en la zanja del pecado. Cuando uno se desentiende de lo que tiene que hacer, se empieza a desencadenar una serie de cosas que te empiezan a esclavizar y a tomar el control de tu vida. Dice, no vuelvas a ser esclavo, porque el Señor ya te hizo libre. David volvió a ser esclavo. David se olvidó de todo lo que él aprendió, cuando él fue formado, dice, detrás de las paridas te saqué, detrás de las ovejas te saqué. Eras el último, el que te despreciaba a toda tu familia, y cuando fui a ungirte, Samuel fue a ungirlo. Él estaba cuidando ovejas. Eras el último, el despreciado, el abandonado. Yo te saqué de ese lugar y te levanté como rey. Te salvé, dice, de la mano de Saúl. Te levanté, te llamé, te elegí, te escogí. Pero ahora todo esto ha tomado el control. ¿Dios lo podía salvar de todo esto? Dios no puede salvarlo de todo eso. Por eso ocurrió lo que ocurrió, las consecuencias del pecado. Porque Dios no puede mentir. Y hay leyes espirituales que si uno las quiebra y las viola, uno tiene que atender a las consecuencias que después le tocan. El amor de Dios se quebrantó sobre él
jamás. Después que todo esto pasó, dijo, nunca he visto un corazón conforme al de Dios, con todo lo que hice, porque su amor es intacto. Pero las consecuencias al pecado se tienen que pagar, porque son leyes y no se pueden quebrar. Sin darse cuenta cayó porque estaba ciego. Y a veces nosotros cometemos errores y tomamos decisiones porque estamos ciegos. Y si estamos ciegos es porque tenemos poca luz de la palabra. Estás metido en un baile en el cual no se puede salir. ¿Nunca escucharon eso? Estoy metido en un baile, hermano. Estoy metido en un brete. Yo me atreví a ponerle al mensaje de hoy el título Los Pasos Prohibidos. A veces nos metemos en un baile. Y cuando nos metemos en un baile como David se metió, dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque ahí le cayó la ficha, como decimos. Ahí se le cayó la ceguera cuando Natán, el profeta, le cantó la justa. No podía ir decirle, che, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, vos hiciste aquello. Capaz que lo mataba, pobre. Entonces le contó la historia del Mequis. Y lo único que tuvo que decirle al final, ¿querés el nombre? Sí, lo quiero el nombre. Ese sos vos. ¿Cómo que? Me imagino, se le cayó el reino. Porque ahí empieza Absalón a sabotearle el reino. Y empieza a caer el reino, el cual nunca más fue el mismo. Todo lo que logró lo fue perdiendo. El hijo que tuvieron muere por causa del pecado de ellos. El pueblo tuvo un rey más que fue Salomón, porque lo amó Dios a David y Salomón, pero después se levantó en el interín antes que entrara Salomón, Absalón. Tenemos que estar en el lugar que Dios nos llamó a estar. Amén. ¿Querés que no se te dispare la cabeza? Los ojos, las intenciones. Tenés que estar alumbrado con la palabra del Señor. ¿Querés estar en el lugar correcto? Para estar en el lugar correcto tenés que tener conocimiento bíblico. Tenés que tener conocimiento de lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con vos? ¿Querés estar en el lugar correcto? Sé obediente, no seas rebelde. Dios en este tiempo está llamando a la santidad. Dios nos está llamando a ser santos, a ser fieles. Dios nos está llamando a obedecer y estar atentos a lo que el Señor Él tenga para decirnos. No nos está llamando a la pereza. En ningún lugar de la palabra de Dios dice que nos llama a la pereza, a frenarnos, a tener un tiempo de relax. Dios no nos llama a eso. Si el enemigo no duerme para destruir almas y intentar destruir nuestras vidas, nosotros tampoco, por nuestro propio bien. Nos tomaremos nuestros días de descanso, el año, por el trabajo, por lo que sea. Pero nosotros no podemos relajarnos de las cosas del Señor, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de leer, no podemos dejar de congregarnos. La carne tira siempre. La carne te dice, estás cansado. Corriste todo el fin de semana, loco. El jueves le predicaste a la reunión de oración. El viernes le dijiste para los hombres. El sábado, viste todo lo que laburaste el sábado, fuiste y llevaron, trajeron, y predicaste, hiciste, fuiste, saludaste, caminaste todo el día. El evento terminaba a 5:30, pero terminamos a las 8. Mañana tenés que ir a votar, tenés que preparar el mensaje para el domingo otra vez, tenés que ir, predicar. Estás cansado, quedá, llama a otro, que lo haga otro. Esa es la carne. Y nos trabaja en la cabeza. Estás cansado, no das más. No, que duelen los pies. Y estamos cansados real a veces. Estamos quebrados a veces. Pero si yo me relajo, si yo le doy lugar a eso, el enemigo va a empezar a obrar. Y siempre recuerdo el ingeniero que me dijo,
Vos el lugar donde no tiene semilla es un lugar donde crece maleza. Antes sembrábamos el sorgo disco por medio. ¿Y por qué sembrás disco por medio? Y porque a vos al darle disco por medio hay más espacio y la planta macolla más y más frondosa. Sí, pero donde en la línea en que vos no sembrás, nace maleza o no, ¿sí? Y bueno, antes de que nazca maleza, sembrar el sorgo. No tendrá capaz el macollo que vos querés, pero hay más plantas y hay más pasto. ¿En serio? ¿No? Nico, todos los niños ahora. Tiene que venir alguien a enseñártelo, a explicártelo, porque te vas a morir sembrando línea por medio. Y no sabes cómo matar el pasto del medio. Che, hay que fulminar. Lo que ocupa el Espíritu Santo no lo ocupa los demonios. Los pensamientos que ocupás pensando en la palabra y meditando en la palabra, pensando en la palabra, leyendo la palabra, esos pensamientos no los ocupa el enemigo diciéndote, deja eso. ¿Viste cómo te habló? ¿Viste cómo te dijo? ¿Viste que te gritó? ¿Viste que no te saludó? ¿Viste que la culpa la tiene quién? El pastor y Dios. ¿Viste que ellos? ¿Viste? Entonces cuando uno está lleno de Dios, cuando uno está lleno de la palabra, vienen críticas y vienen comentarios de X, y viene esto y viene lo otro, y esto está de continuo en tu corazón y en tu mente. La oración está de continuo en tu corazón y tu mente. Y todo lo que venga de parte del enemigo, como dice con la armadura del Señor, del Espíritu Santo, pegará y rebotará. Los dardos encendidos del enemigo, ¿dónde pegan? Acá. No, en el escudo. ¿El escudo de quién? De la fe. Todo el tiempo el enemigo tira dardos, todo el tiempo tira frases, todo el tiempo tira gestos, todo el tiempo el enemigo tira mugre, todo el tiempo. Pero no llegarán y caerán todas esas cosas, los comentarios, porque estás lleno de la palabra del Señor y estás en fe. Amén. Siempre tenés que estar en el lugar que Dios te puso, te pone, el lugar indicado. El que está en ese lugar va a ser bendecido, va a ser librado. Nunca le pasó que decías, menos mal que no hice, que no fui. Mirá lo que pasó. Menos mal que no dije lo que iba a decir. ¿Nunca le pasó? El Señor, cuando uno está en el lugar indicado, el Señor lo puede liberar de todo. Si David hubiera ido a la batalla, todo lo que le pasó, las consecuencias que tuvo que ver y que tuvo que pagar y sufrir y padecer, hasta los salmos dicen, mis huesos se envejecieron. ¿Por qué se envejecieron? De angustia, de dolor por haberle faltado al Espíritu Santo, por haberle faltado a Dios. Era más fiel el pobre cornudo de Urías, era más fiel, que dijo, está la presencia en el arca abajo de un toldo y yo voy a dormir con mi mujer, a tener una noche de pasión, ni loco. ¿Dónde durmió? En el umbral de la puerta del rey. Ahí, chiqui chiqui. Ni loco. El Señor, cuando estás en el lugar indicado, sos bendecido. Él te puede librar del caos que el enemigo tiene preparado para vos. Él puede cuidarte. Y el Señor te dice, cuidado con las juntas. Cuidado a quien le prestás el oído. Cuidado. No te muevas de donde Dios te puso. Aunque todo se desarme y se mueva alrededor, tiemble todo, mantenete siempre en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Es en su presencia, es en su palabra, es en la oración. Si uno está en el lugar correcto, estás cubierto por el Señor. Sos libre, tu alma es libre, tu alma respira paz, estás en paz y estás tranquilo. No hay de qué temer, estás en el lugar indicado, estás en su presencia. Y viene un comentario, no, y eso no, y ahora, y eso.
y ahora si gana coso, y ahora si pierde no sé quién, y ahora que se va a escapar esto, y no, ahora el dólar que... Sucederá lo que tenga que suceder por lo de mi alrededor, pero en mí sucederá de acuerdo a la decisión que yo tome, porque David tomó la decisión totalmente equivocada y esa lo condenó para todo el viaje. Dios nunca lo dejó de amar, jamás. Es más, cuando se arrepintió y dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, el Señor lo perdonó, como nos perdona a nosotros. Pero las consecuencias, lamentablemente, las tuvo que pasar. Y nosotros, y yo he visto muchas veces gente pasar consecuencias al divino botón por el pecado, por la desobediencia, por el hecho de no congregarse, por el hecho de no leer la palabra, por el hecho de no orar. El enemigo empieza a inundar las áreas de tu alma, las áreas de tu casa, las áreas de tus hijos, las áreas de tu matrimonio, las áreas de tu trabajo. Empieza a ganar territorio, el territorio que el Señor te devolvió cuando vos te entregaste a Él y te levantó y te lo fue devolviendo el Señor. Después empezamos a perder cosas de nuevo. Él había conquistado toda la tierra, toda. Dice que no quedó nada por conquistar por David. Y después empezó a perder. ¿Qué perdió? Hijos. Perdió sus hijos, lo más valioso. Perdió sus hijos. Le quedó Salomón. Y el reinado de Salomón fue un desastre. 1200 mujeres tenía. La cuna del ocultismo. Perdió todo lo que construyó durante años. En una noche se fue por la canaleta. Lo que hablaba el Señor el otro día. Yo no le cedo nada al enemigo de lo que yo he logrado. Digo, yo he logrado de lo que he llegado hasta acá, porque todo lo que he logrado es por mano del Señor. Todo lo que el Señor me dio, mi amistad, mi relación con Él, sea en el Espíritu, sea en unción, sea todo lo que yo haya logrado en el Espíritu, en lo material, en lo familiar, en todo. Jamás se lo daría al enemigo por mis pecados, porque yo cometo un pecado y tirar todo por la borda. Jamás. Porque hay alguien que es el Rey de Reyes, que se entregó y derramó su sangre para que yo esté en pie, para que el infierno no me trague, sino porque Él quiere compartir la eternidad conmigo. Él me llama hijo, escogido, apartados, buscados. Dice que Isaías dice que Él entregó naciones por sus hijos. Él sigue entregando gente, y no es que los manda al muere como David. Él sigue mandando misioneros a lugares extremadamente peligrosos, que no pueden ni siquiera llevar un cachito de una hoja, ni siquiera un versículo anotado, ni que los descubran que son cristianos porque les cortan el cuello. A esos lugares manda el Señor por amor a que les prediquen en lo secreto de que Cristo vive, de que Cristo es la esperanza y la salvación. Si el Señor lo sigue haciendo, el sacrificio fue una sola vez y para siempre, pero la gente, los guerreros, los verdaderos guerreros que se van no van de vacaciones a Italia a misionar, a Inglaterra, a España, y vos ves el misionero sentado mirando en el Camp Nou, Barcelona, Real Madrid. Hubo una época de misioneros que tuvieron que ir a decir: muchachos, empiecen a predicar, empiecen a misionar. En nuestra denominación pasó. Empiecen a predicar, muchachos, que están de fiesta. Repartían 2 o 3 tratados a la noche en una esquina y después no había más nada. El Señor sigue enviando misioneros a lugares peligrosos a predicar su palabra. Si tus pies están en un lugar donde no tienen que estar, si tus ojos están en el lugar donde no tienen que fijar, si tus oídos están prestados a la voz que no tienen que escuchar, es tiempo de hacer un paso hacia atrás, a esos lugares, a esas situaciones, meterse de lleno acá. Es un consejo del Señor, porque después se lamenta, y hay cosas que son irremediables. Absalón murió colgado de los pelos.
El reino cayó. Y después, imagínense cómo siguió cayendo después. Reino babilónico, Roma, y hoy sigue en conflicto. Y seguirá en conflicto. No va a haber paz. Seguirá en conflicto hasta el reino milenial de Cristo cuando Él baje con su iglesia. Amén.